Muy buenos días, queridos amigos. Les habla Alberto Dib para compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios como lo he hecho en este tiempo y a lo largo de este tiempo tan especial, tiempo de pandemia, tiempo de dificultad. Hoy quisiera compartir con ustedes del Evangelio según San Juan, el capítulo 6, aquel milagro que hizo Jesús dando de comer a una multitud. Y dice la Escritura en el verso 1: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recortaron como el número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban allí recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada habían comido. Entonces los hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él como rey, volvió a retirarse a un monte solo. Hasta allí la palabra de Dios. Vivimos problemas, vivimos dificultades. Y para poner un título yo quiero decir: Cristo y nuestros problemas. Dios y nuestros problemas. Dios no está ajeno a lo que nosotros vivimos. Dios no está ausente en lo que estamos viviendo hoy, más allá que la gente se pregunte dónde está Dios. La verdad es que en la vida vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar momentos muy difíciles, pero hay una realidad. Allí está siempre Dios, de alguna manera llamando nuestra atención para que confiemos en Él. Hace algunos años yo me encontré con el siguiente cartel que decía: no te preocupes por tus problemas. Hoy, relájate y entrégaselos al Señor. Y firmaba Dios. Alguien dijo: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios, si Dios vive en tu vida. Y es así. El Señor Jesucristo, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, había estado compartiendo con la gente y con líderes y mostrándoles cuál era el propósito por el cual Él vino y quién era Él, mostrando sus credenciales. Pero ahora toma a los discípulos, cruza el mar de Galilea, unos 6 kilómetros, y se va a un monte para estar a solas con los discípulos, seguir su entrenamiento con ellos. Pero sucede algo inesperado. La gente rodea el mar de Galilea y camina 16 kilómetros para llegar a donde estaba Jesús. La Biblia dice que algunos querían ver las señales como las que él hacía con los enfermos. Pienso que otros iban por diferentes necesidades. Y cuando pienso en los problemas, yo pienso, hay problemas físicos, hay problemas espirituales, hay problemas emocionales, hay problemas materiales. Por diferentes circunstancias esta gente acudió a Jesús. Y no solamente se esperaban este milagro, sino que seguramente también querían escuchar las palabras de Jesús. Y ahí el Señor, que todo lo sabe, Él ve que llega esta gente. Su corazón y su mente estaba preocupado, ya era tarde. Y entonces viene, ¿no es cierto?, en esta escena que estamos viendo,
Hoy quiero compartir con ustedes las dos primeras cosas. En primer lugar, lo impredecible de los problemas. Y en segundo lugar, cada problema trae una intriga. La intriga de los problemas. Lo impredecible. Jamás se imaginaron los discípulos que estando a solas en ese monte con el Señor los iba a rodear tal multitud. A propósito, cuando Él los hizo recostar más tarde, dijo que había 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Los historiadores calculan que ese día hubo cerca de 15.000 personas. Pon esto en tu mente, 15.000 personas. Si a veces nos cuesta alimentar nuestra propia familia, piensa 15.000 personas. Ahí estaba el Señor. Y cuando vemos lo impredecible, ¿por qué dije impredecible? Nadie se espera los problemas, pero vienen. A veces ocasionamos los problemas, pero otras veces vienen solos. A veces vienen de nuestra mano y otras veces de los que nos rodean. Pero hay una realidad, en la vida vamos a enfrentar dificultades y problemas, como lo que estamos viviendo hoy. Nadie se lo esperaba. Lo impredecible de la pandemia, puedo decir. Lo impredecible de las cuarentenas. Pero Dios siempre está preocupado de nuestra necesidad. Y en ese momento Él sabía que ellos iban a tener hambre. Entonces, ante esta realidad, el Señor le plantea a sus discípulos, y especialmente lo encara a Felipe, y le dice: Felipe, ¿de dónde vamos a ir a comprar pan para que coman todos estos? ¿No era porque él no sabía lo que iba a hacer? Estaba probando la fe de Felipe, y muchas veces también Dios prueba nuestra fe a través de los problemas. ¿Qué vamos a hacer? Y le plantea una pregunta a propósito. Este milagro que Dios va a hacer, al igual que cuando Pedro cortó la oreja de aquel que venía a arrestar a Jesús y luego Jesús en un milagro se la vuelve a colocar a este hombre, son los dos únicos milagros que aparecen en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es por eso que tiene importancia. Es el milagro más multitudinario que el Señor hizo en vivo y en directo. Fue un milagro tan grande que sucedía en el mismo lugar. Como vamos a ver más tarde, en este milagro el Señor sabe que vienen problemas. Pero también le plantea a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar? Y Felipe, como nosotros, empieza humanamente a pensar cómo lo puede solucionar. Saca su calculadora mental y le dice: Señor, 200 denarios no bastarían en la moneda nuestra para que coman un poco. Quiero que recalques esa palabrita, un poco. Porque cuando nosotros calculamos, siempre va a ser un poco. Pero cuando Dios calcula, siempre es mucho, siempre es abundante, como la vida eterna que Él nos da. Y entonces, la intriga le deja al Señor. ¿Cómo vamos a hacer? Luego viene Andrés, y Andrés dice: Señor, aquí hay un jovencito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entra la duda, entra de que el negativismo no podemos solucionarlo. Entonces, como siempre pasa, en otros evangelios dice que los mismos discípulos le sugirieron: despide a la multitud, mándalas de vuelta para la casa, no tenemos solución. Lo que ellos no sabían era que el mismo Señor los estaba probando. El Señor sabe que los problemas van a llegar inesperadamente. El Señor sabe que siempre, lamentablemente, en nuestro orgullo humano tratamos de resolver los problemas y buscarle la vuelta a través de amigos, a través de dinero, a través de qué puedo hacer para resolverlo. Y al último que vamos es a Dios, lamentablemente. Eso pasó con el hombre. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, le dio la espalda a Dios. Desde que el hombre, como ya vimos en otros estudios, quiso hacer la Torre de Babel para llegar a Dios por sus propios medios, en lugar de ir a Dios,
que en un segundo Él puede solucionar nuestros problemas. El Señor los estaba probando. Ellos estaban inquietos. ¿Cómo les vamos a dar? ¿Y sabe una cosa? En el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y eso es lo que te quiero motivar en esta primera parte. A que no importa de dónde vengan los problemas, porque van a venir. Lo primero que debemos hacer es confiar en Dios y entender de que ese Dios en el cual estamos confiando es el Dios que te dice, no importa cuál sea tu problema, tráemelo, relájate, descansa, yo me ocuparé de ellos. Encomiéndame a mí tus problemas, confía en mí y yo haré. No te pierdas la segunda parte, porque sin lugar a dudas, Jesús tiene la solución para nuestros problemas. Brevemente terminemos con una palabra de oración. Con cada cabeza inclinada, donde quiera que me estés escuchando. Yo sé que hay mucha gente que tiene sus problemas y tú también. Pero quiero decirte que Jesucristo vino hace más de 2000 años a este mundo. Derramó su sangre preciosa, dio su vida para resolver el gran problema que nosotros teníamos, que era nuestro pecado. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Tú crees que Jesús murió por tus pecados y es capaz de perdonarlos, de limpiarte y darte esa vida eterna? Si es así, repite conmigo esta oración. Dile, Señor, yo reconozco que en mi gran problema soy pecador y reconozco que esos mismos pecados me han llevado a muchos problemas, pero también reconozco y creo que tú has muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Ven a mi corazón, sálvame ahora mismo, porque yo pongo mi fe en ti. Y si tú conoces al Señor, encomiéndale al Señor ahora mismo ese problema que te tiene agobiado, que no te deja dormir, que te tiene inquieto. Confía en Él. Él pone su firma y dice, yo me ocuparé de ellos. Él hará. Señor, gracias, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que para ti no hay nada imposible. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sigamos en nuestra segunda parte. Que Dios te bendiga.